Y hace calorcito, ¿verdad? Pero Dios es bueno, en medio de cualquier cosa, cualquier clima, Dios siempre es bueno y fiel. Bueno, como saben, hoy en día pues estamos viviendo tiempos pues extraños, raros, difíciles, complicados, muy difíciles de entender. Estamos viviendo tiempos donde pues hay enfermedades raras. A mí me sorprenden luego los mensajes que te llegan al celular y dicen, ¿sabes qué? Se están muriendo gente, se están muriendo niños, ve, vacúnalos, haz esto. Están levantándose nuevas enfermedades, nuevos virus, y vemos que hay muchos problemas en la familia, como la gente entre familias se matan, se pelean, se disgustan. También vemos pues todo el problema económico que está habiendo hoy en día. Vemos cómo las cosas están subiendo mucho, cómo vemos que hay pues grandes problemas económicos, no solamente en México, sino a nivel mundial, y muchas otras cosas, ¿no?, que están pasando. Y este tipo de situaciones nos hacen sentir y pensar qué va a pasar, ¿no? A veces nos empezamos a preocupar qué va a ser el día de mañana, qué va a ser este día. A veces tienes algunas deudas, algunas situaciones y te empiezas a preocupar qué va a pasar, qué va a suceder. O tienes problemas en pareja y también eso te dice, ¿sabes qué? Pues ahora, ¿qué voy a hacer, no? O problemas con tus hijos, no sé, cualquier situación. Y empiezas a pensar, dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Y a veces como cristianos, pues eso también nos pasa mucho, muy a menudo, ¿no? A veces nos empezamos a sentir personas depresivas, nos sentimos que nadie nos entiende, y hasta a veces nos sentimos acorralados, ¿no? Nos sentimos entre la espada y la pared, no sabemos a dónde ir, a dónde correr. Y en medio de esas tribulaciones, esos tiempos difíciles, es donde nos debemos de preguntar, ¿dónde está mi refugio? Y eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Dónde está mi refugio? ¿Dónde está tu refugio? Y para esto quisiera que abriéramos nuestras Biblias. Vamos a Primera de Samuel. Quiero que veamos una persona que tal vez la conoces mucho, que es David. Samuel 18, por favor. Que la Biblia nos cuenta que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces cuando nos hablan de él, decimos, yo quisiera ser como él, ¿no? Quisiéramos seguirle, quisiéramos actuar con él, pero también debemos de entender que él pasó por situaciones difíciles, complicadas, que le hicieron refugiarse en Dios. Y vamos a 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desbarataba de en medio de la casa. Desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Aquí nos cuenta cómo David ya pertenecía al ejército de Saúl. Recuerden que cuando él era muchacho, él fue llamado por Saúl para que él tocara el arpa, porque desde que Dios le desechó a Saúl por su desobediencia, vino un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces lo único que lo calmaba era cuando tocaba David esa arpa. Y él se empezó a involucrar, mató a Goliat, David, y de ahí se empezó a involucrar en la parte militar. Entonces él se involucró y le atribuía muchas victorias a David. Entonces Saúl empezó a comenzar a sentirse celoso, ¿no? Como lo vimos hace un momento. Y vemos que con esto podemos darnos cuenta que hay veces que nosotros podemos servir a ciertas personas, o en nuestro trabajo, ¿no? A nuestros jefes o gente superior les servimos, ¿no? Actuamos tal vez de la mejor forma, nos esforzamos, pero sin embargo hay algo en ellos que no les gusta,
nos pueden atacar, nos pueden hacer sentir mal. En cualquier lado, no solamente en el trabajo, en la familia, en cualquier lado donde tú puedas estar, pueden pasar este tipo de situaciones que pueden afectar. Aunque tú digas, sabes que yo estoy trabajando, esforzándome, como David lo hacía, sin embargo, pasan este tipo de situaciones. Él se puede mover por envidia, por ciertas situaciones, que esta fue tan grande su envidia que quería matarlo, ¿no? Como dice ahorita, que estaba tocando y que dice, lanzó una lanza, más bien lanzó la lanza 2 veces para matarlo. Veamos qué pasó después, vamos de ahí a saltarnos al versículo 17. Dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Mas Saúl decía, fíjate su mente perversa, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Él quería mandarlo a la guerra, ya siendo parte de su familia, que él fuera, se involucrara. ¿Para qué? Para que sus propios enemigos, ellos lo mataran, ¿no? Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea rey, sea yerno del rey? Dice, versículo 19, y llegando al tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Nuevamente lo vemos. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer, ¿a quién? A David en medio de los filisteos. Entonces vemos que cómo fue tanta su perversión, su envidia, que él dijo, ¿sabes qué? Ser parte de mi familia, pelea, y no te preocupes, no me des nada por a cambio de mi hija, sino solamente ve y pelea y mata a los filisteos, ¿no? Si continúa la historia, tú vas a ver que Dios le dio la victoria y cumplió con eso que prometió. Pero después de eso empezaron a pasar más cosas. Y a veces estamos viendo esta historia, pero ¿qué pasa en la vida diaria? Pasa en la vida diaria que en nuestras vidas a veces pasamos por ciertas trampas, como esto. Para David era algo padre, ¿no? Decir, ay, sí, yo voy a ser parte de la familia del rey, es algo increíble, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando realmente? Era una trampa que Saúl estaba poniendo a él para que muriera. ¿Por qué? Por envidia. Y a veces pasamos ese tipo de situaciones, que caemos en trampa y a veces no conocemos qué va a pasar, qué va a suceder, cómo nos va a acontecer. Y a veces no pensamos que vaya a ser algo bueno, pero a fin de cuentas puede pasar algo que sea trágico, ¿no? Dependiendo de cuál sea la voluntad de Dios. Pero después vemos, ya en la palabra, en el capítulo 19, nos relata precisamente cómo Saúl vuelve a lanzarle lanzas a David. Y ya se culmina la persecución a tal forma que David ya huye de Saúl, ¿no? A pesar de que Jonatán, su hijo de Saúl, aboga por él, pues también él decide huir, decide alejarse, y pues no consigue Jonatán abogar por él. O sea, sí aboga por él, pero no consigue nada bueno. Eso ocurre en 1 Samuel 20. Luego David huye, se une a sacerdotes en 1 Samuel 22, y esos sacerdotes que le están ayudando, incluso después son matados por la gente de Saúl. O sea, fíjate qué tal grado era en la envidia, y es algo que debemos de cuidar y que no debemos darle lugar, porque hace que la gente que esté a nuestro alrededor pueda ser afectada cuando causamos envidia, como fue el caso de Saúl con David. Y él llegó, siguió yendo, se fue alejando, y yo quiero que tú te pongas a pensar cómo era la vida de David en ese momento.
Tal vez es un acontecimiento que tú estás viviendo hoy, o lo has vivido, o tal vez lo vivirás, que estás solo, porque David realmente era un enemigo público, una persona que era perseguida por el rey mismo, la máxima autoridad de esa nación, de su nación. Era perseguido, cualquiera que lo veía podía decirle a Saúl, y también nos lo relata la Biblia, que luego le decían, ¿sabes qué? Lo vimos, como fue el caso de los sacerdotes, lo vimos con ellos, ve y búscalo, ¿no? Como ellos no quisieron hablar, los mataron. Entonces, imagínate esa ocasión, esa situación que estaba viviendo él. ¿Cómo ha sido así? Que te sientes ahogado, que no tienes un momento de desesperación. Yo me acuerdo cuando fui joven, yo pasé esa situación, de sentirme solo, de sentirme sin identidad, de quererme hasta quitar la vida. Pasaron muchas veces en mi mente eso. Y decir, ¿qué voy a hacer? Me ahogaba yo en mis mismos problemas. Pero incluso lo que él pasaba, lo que él estaba viviendo, fue algo que iba como que en contra de lo que él le había prometido, ¿no? Porque si se acuerdan que Samuel lo ungió como un rey, ¿no? Él decía, pues yo ya soy ungido, yo voy a ser rey, y decía, pues yo creo que él pasó en ese momento y dice, esto no se va a cumplir, ¿no? Cada vez estoy lejos, me persiguen, el rey mismo me está buscando, quiere mi vida, y él estaba siendo perseguido por Saúl, y de tal forma que él huye a una cueva que se llama la cueva de Adulam, y en esa cueva se le unieron personas que eran afligidas, personas que eran endeudadas y personas que estaban en amargura. Así nos lo dice en 1 Samuel 22, que él ahí se unió con ese tipo de personas que estaban afligidas, personas que estaban perseguidas, personas que estaban en amargura, endeudadas. Y en esa cueva, donde David se sentía desterrado, donde estaba con gente así, sin amigos, tal vez exhausto de tanta persecución, de ya no encontrar a dónde ir, de dónde refugiarse, él hizo algo y fue a orar a Dios. Y quiero que nosotros lo veamos, porque a veces nosotros podemos llegar en ese tipo de situación, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos sentimos así? ¿O qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué le vas a decir a Dios? Oye, es que tú me prometiste muchas cosas y yo lo que veo es que pura persecución, yo lo que veo es que pura huida, lo que veo es pura enfermedad, lo que veo es que toda mi familia no me quiere. ¿Qué le dices a Dios? ¿Son quejas? ¿O estás derramando tu corazón delante de Dios? Y veamos lo que hizo David. Es el Salmo 142. Salmo 142. Fíjate, con mi voz clamaré al Señor. Con mi voz pediré a Dios, ¿qué dice? Misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Él sabe cómo es tu camino, Él sabe cómo es tu espíritu cuando tú estás siendo afligido, y Él quiere sostenerte. Dice, en el camino que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Dios, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Cómo él se sentía? Él se sentía afligido, pero él derramó toda esa aflicción, todo ese corazón delante de Dios. Y él estaba seguro que su refugio, ¿en quién estaba? En Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy que tú sepas, que Él es tu refugio, que Él, así como fue en esa cueva y se refugió tal vez con gente casi del mismo estilo, de la misma situación, quiere que tú te refugies en Dios. Él clamó, Él no se quejó,
Si le digo, tú sabes que me persiguen, tú sabes que soy un enemigo, tú sabes que por donde quiera que voy me siento perseguido, pero yo sé que tú me sostienes, yo sé que tú me vas a dar la victoria. A veces cuando se nos habla de David pensamos en ese gran hombre de Dios, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, pero al ver este tipo de situaciones vemos todas las cosas que él vivió. Él no fue fácil, él pasó 15 años huyendo para poder ser rey. Pasaron 15 años. Yo no sé cuánto Dios te permita pasar por alguna situación, alguna prueba, alguna dificultad, alguna enfermedad, pero yo sí quiero decirte que si tú pones tu refugio en Dios, Él te va a sostener todo ese tiempo, porque David fue sostenido siempre y Él siempre lo ayudó a salir adelante. David, en vez de alejarse de Dios por los problemas que él tenía, le permitieron acercarse a Dios. Hace rato estábamos cantando, ¿no? Abre mis ojos, ¿no? Decíamos, abre mis ojos, te pido. ¿Cuántas veces le decimos eso a Dios? Abre mis ojos. Pero vemos la prueba, la dificultad, la situación por la que estamos atravesando y se nos olvida decirle eso a Dios, abre mis ojos. ¿Por qué? Porque quiero verte en medio de esta aflicción, quiero verte en medio de esta prueba, quiero verte en medio de esta situación que estoy atravesando en mi familia, quiero ver tu poder y tu gloria. ¿Por qué no dices quiero estar expectante a lo ver que tú lo vas a hacer? Porque a veces nada más cantamos ciertas canciones, pero no entendemos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos más allá, que veamos que Él está trabajando, que en medio de esas situaciones Él va a estar ahí, Él te va a sostener, Él va a cuidar de ti y no te va a dejar. David aprendió a clamar a Dios, vio que era su ayudador, su protector, su refugio. Ahora estamos hablando mucho de refugio, pero te voy a decir que es una definición sencilla que tú la encuentras en el diccionario, y dice que es un lugar seguro, un lugar tranquilo, donde podemos refugiarnos, estar protegidos en medio de una catástrofe. Un lugar que nos da seguridad, ¿no? Eso se refiere que es un refugio. Ahora, volviendo a David, él estaba abatido por sus perseguidores, y David halló que no tenía dónde mirar, sino solamente mirar al cielo y decirle, ¿sabes qué, Dios? Necesito que tú me ayudes, necesito que tú estés aquí. Pero ¿qué hacemos nosotros en esas situaciones? ¿Volteamos a ver a Dios? Muchas veces venimos a la iglesia, nos hablan de buscar a Dios, de orar, de leer, pero cuando viene alguna situación, a veces nos olvidamos, ¿no? A veces nos alejamos de Dios, nos peleamos en contra de Él, o buscamos otras cosas, ¿no? Buscamos algo que sea palpable, algo que podamos ver, algo que nos puedan hablar, vemos personas tal vez, algo que sea físico que nos pueda ayudar, ¿no? Pero no vemos a Dios. Y quiero que veamos un ejemplo en la Biblia, porque hoy, estos últimos días que me ha tocado leer en los devocionales, estamos leyendo, los que estamos siguiendo tu andar diario, estamos viendo los reyes de Judá ahorita en Crónicas, pero vamos a Segunda de Crónicas, y quiero que veamos un caso de un rey que puso su confianza en Dios. Y a mí me impacta mucho eso, porque esta parte que vamos a leer fueron descendientes de David. Y si recuerdan, David tuvo un hijo que se llamaba Salomón, que fue el que lo sucedió. Él fue el encargado de preparar el templo, la casa de Dios, y preparó todo muy bonito, lo hizo de oro, de manera muy especial. Y cuando todo fue listo y preparado, consagraron el templo, y dice que la presencia de Dios llenó ese lugar. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar por la presencia de Dios. Entonces Salomón dice la palabra que él se inclinó y empezó a orar a Dios. Hizo una oración muy bonita, hizo como unas promesas a Dios y clamando a Él. Y esta vez que la leí me quedó muy claro y recuerdo mucho eso, porque Salomón le decía que cuando alguien viniera delante de ese templo a clamar a Dios, para decirle, ¿sabes qué? Tengo problemas, tengo enemigos, tengo situaciones
tú vas a oír y vas a responder y vas a hacer que aquellos enemigos, aquellas situaciones sean vencidas. Eso fue algo que dijo Salomón. Después Dios lo reiteró. Dios le habló a Salomón y le dijo: sabes que yo he escuchado todo lo que tú me has dicho y yo lo voy a hacer tal como tú lo dijiste, pero quiero que los que van a estar aquí me sigan, me busquen, que guarden mi palabra. Entonces eso es algo que a mí me quedó esta vez que lo leí me quedó muy presente. Y veo esto en los reyes, y vamos a ver este ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Segunda de Crónicas, 14, versículo 8. Vamos a ver a un rey que se llamaba Asa. Dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín 280,000. ¿Cuántos eran en total? 300 más 280,000. ¿Cuántos eran? 580, ¿no? Que traían escudos y entrezaban arcos todos los hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de ¿cuántos? De 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Casi los duplicaban, ¿no? Casi, por muy poquito no, pero los duplicaban. Y veamos qué dice, versículo 11, dice: y clamó, ¿qué dice? Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh el Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Los etíopes, si tú los has visto, son personas altas, personas que ya por su fisionomía son personas musculosas, grandes. Incluso la Biblia también nos lo relata en Jeremías y Isaías, que eran hombres altos, rápidos, ágiles. O sea, no solamente los duplicaban, sino eran hombres fuertes, hombres ágiles, hombres que yo creo que imponían, ¿no? Y vemos que Asa, ¿qué hace? Dice: él clama a Dios y le dice: ¿sabes qué, Dios? Ayúdanos, necesitamos de ti. ¿Y qué pasa? Veamos en el versículo 12. Y el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento. No solamente Dios los venció, a los que huyeron los persiguieron y también pues los sometieron. Dice que no quedaron sin aliento, porque fueron deshechos delante del Señor y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Versículo 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar. No solamente eso, fíjense, también atacaron todas las ciudades, porque el temor del Señor cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. ¿Qué pasó? Era un ejército temible, los duplicaban, grandes, fuertes, ágiles. ¿Qué pasó? Asa reconoció que necesitaba a Dios. ¿Cuántas veces nosotros reconocemos que necesitamos a Dios? Que necesitamos que Él nos ayude a vencer ese gigante, cuando David venció a Goliat. Porque ya no lo mencionamos también, pero cuando David estaba huyendo, pasaron esos 15 años y Dios derrotó a sus enemigos. Y fue rey, ¿no? Dios le dio la victoria. Y Dios le dio la victoria a este rey también. Y Dios quiere darte a ti la victoria. Pero ¿cuándo vas a clamar a Dios? ¿Cuándo vas a derramar tu corazón delante de Él y decirle: ¿sabes qué, Dios? No puedo, necesito de ti, ayúdame, como Él lo hizo? Aquí no nos lo dice, pero ¿qué tal si estaba
con todo el pueblo, ¿no? ¿Le hubiera dado pena hacerlo? ¿Se hubiera avergonzado? Él era el rey. Pero si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿No está bien que tú derrames tu corazón delante de Dios y que todo el mundo te vea? Es mejor que la gente reconozca que no puedes, para que vean que hay un Dios todopoderoso que te sostiene, que te va a ayudar, que te va a sustentar y que te dice, ¿sabes qué? No estás solo, no estás sola. Yo quiero sostenerte, yo quiero ayudarte y yo quiero que me veas, que sepas que soy ese Dios protector, ese Dios sustentador, ese Dios sanador, ese Dios misericordioso. En esos momentos de dificultad, angustia, preocupación, es cuando debemos de clamar a Dios. Él es ese refugio para nosotros, es la esperanza que nosotros necesitamos. Pero veamos algo que pasó con este rey, ahí en el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Aquí ya estaban peleados, había habido una división entre el pueblo de Dios, se dividió en el pueblo del reino, en el reino del sur y en el reino del norte, Judá e Israel. Se habían dividido las tribus, e inmediatamente que se dividieron, casi todo el tiempo tuvieron guerra entre ellos dos. Entonces aquí se ve que precisamente tenían guerra, y dice que se subió este rey Baasa para pelear contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Estaba sitiada la ciudad. Entonces sacó Asa, fíjate lo que hizo Asa, sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de ¿qué? De Siria. Los sirios, también eran enemigos de Judá, pero él decidió que sobornarlos. Dice que estaba en Damasco diciendo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente. A veces cuando tú veas esta palabra de vidente, nos habla del profeta. Vidente y profeta en el Antiguo Testamento es lo mismo. El Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Dios quería darles la victoria al pueblo de Judá, también con los sirios. Pero ¿qué pasó? Eso no se llevó a cabo. ¿Por qué? Por esta mala decisión. ¿Por qué? Porque Asa, en lugar de refugiarse en Dios, ¿en quién buscó refugiarse? En otro rey, en una persona que tal vez en ese tiempo podía haber sido muy poderosa. Y él dijo, ¿sabes qué? Saquen las cosas del templo, sobornémoslo y que nos ayuden. ¿Y qué pasó? Entonces, el plan de Dios era darles la victoria, porque Asa fue una persona que temió a Dios, que hizo muchas reformas, que hizo que el pueblo de Dios volviera a él, pero sin embargo se olvidó de lo que él había hecho. Veamos qué más le dice este profeta. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto. De aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
¿Qué pasó? Él decidió de cambiar ese refugio que tenía en Dios en un refugio en otra persona. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Que vemos cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo Él está trabajando, cómo Él ha hecho grandes cosas y pasan los años. Dice que aquí estaba en el año 36 de su reinado. Había pasado tiempo. Ahora tuvo otra guerra, se había acabado la paz. Viene esta situación. Y él decir, en lugar de ponerse a cantar, abre mis ojos, te pido, como hace rato cantábamos, él lo cerró, ¿no? No quería ver a Dios, no quiso ver lo que estaba ahí físicamente. ¿Quién era él? A este rey sirio, en apoyarse en él. Y muchas veces nosotros así confiamos en otras cosas, en personas, en doctores, en psiquiatras, en el que tú quieras poner el nombre que tú le quieras poner a ese refugio, y te olvidas de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que tal vez Él no te va a poder ver, Él va a poder enseñar su gloria y su poder, porque estás impidiendo que Él trabaje, estás impidiendo que tú puedas ver su gloria y su poder en tu vida. ¿Por qué? Porque dudas de Él. Pecamos contra Él cuando lo hacemos mentiroso, cuando dudamos de sus promesas. Tenemos que confiar en Él. Y más aún cuando pasó como este rey. O sea, imagínate esa victoria que Dios le dio. ¿Y ahora qué pasó? La echó por el drenaje, la echó en la basura. Se le olvidó. Dios quería darle la victoria sobre ese rey también. Y yo creo que con Israel también le iba a dar la victoria. Pero dijo, ¿sabes qué? Esta vez no. Y pues de ahí, desafortunadamente, si tú lees la historia de cómo él en sus últimos tiempos enfermó y no buscó a Dios. Es triste ver esas historias, ¿no? Cuando te olvidas de Dios. Y esto es muy claro, tú debes de recordarlo. Eso sí quiero hacer un pequeño paréntesis y que tú recuerdes siempre lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque el pueblo de Israel, algo que hizo siempre fue olvidarse de las cosas de Dios. Incluso cuando Moisés ya iba a morir, les dijo al final, en su discurso final, cuídate de no olvidarte de tu Dios cuando prosperes, cuando te vaya bien, cuando estés cómodo, cuando estés a gusto, cuando estés alegre. Cuídate de no olvidarte de Dios, porque si eso pasa, no te va a ir bien. Debemos de tener presente muy a Dios, siempre, en cualquier situación, porque cuando venga la prueba, la situación, la dificultad, podemos apartarnos de Él si nos olvidamos de lo que Él ha hecho. Podemos ver que poner la confianza y esperanza en las personas no nos trae un buen resultado. Casi siempre las personas buscan un refugio equivocado. Hay mucha gente que se refugia en alcohol, en drogas, en el trabajo, en actividades físicas, en muchas otras cosas, hasta en uno mismo, ¿no? Hoy en día se nos enseña eso, a confiar en uno mismo. Pero esos son refugios equivocados. Ponen antes su seguridad en cosas que nunca les darán una verdadera seguridad, sino solamente falsas expectativas, falsas cosas de paz, podemos decirlo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que no vamos a poder ver la gloria de Dios. Vamos a Jeremías, ahí adelantito a Jeremías 17. Y bueno, hay varios ejemplos que nos puedes encontrar. Hay otros reyes que también pasaron por lo mismo y siempre pusieron su confianza en Dios. Pero, ¿qué de ti? ¿Deseas poner tu confianza en el Dios único, verdadero? ¿O ponerlo en cosas? Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho el Señor. ¿Qué dice ahí? Maldito el varón que confía en ¿qué? En el hombre. Nosotros somos maldición si confiamos en el hombre. Fíjate lo que dice, lo que Dios está declarando. No es algo que dijo Jeremías, es algo que está diciendo Dios. Así ha dicho el Señor.
Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, ¿qué dice? Se aparta de Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Es lo que decíamos. No vamos a ver, vamos a estar cegados si no confiamos en Dios para ver las cosas buenas, sino que morará en sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Pero ve el contraste. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es ¿quién? Dios. Lo repite 2 veces, fíjate, eso es importante. Cuando tú ves algo que se repite en la palabra, es algo importante. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza está ¿quién? Dios. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que dice, su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, ¿qué dice también? No se fatigará, no dejará de dar, ¿qué dice? Fruto. Porque, bueno, aquí veamos lo que dice. Dice, engañoso que es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Debemos de tener mucho cuidado con el corazón, porque el corazón, ahí están todas las emociones, todos los pensamientos. Y si no llevamos todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, las emociones nos van a mover. Por eso dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí vemos que aquel que confía en el hombre es maldito, pero aquel que confía en Dios va a ser grandemente bendecido. Entonces tú decide en quién vas a confiar. Tú recuerda, si tienes oportunidad, marca este pasaje, memorízatelo, ahí ponle ahí un circulote, una nubesota, un separador, para que tú recuerdes esto. Es importante que tú medites en lo que uno te dice aquí, que tú lo memorices, que tú lo lleves presente, porque puede llegar a alguna situación y se olvide. Confía en Dios. Hoy Dios quiere que tú pongas tu mirada en Él, que tú pongas la mirada en el invisible, que tú pongas tu mirada en el Dios creador, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él te va a sostener y te va a sustentar con la diestra de su justicia. Vamos al Salmo 62, ya casi acabamos. Salmo 62. Es otro salmo muy bonito que habla acerca de que precisamente Dios es nuestro refugio. Salmo 62. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando de todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen de su corazón. Aquí el salmista está hablando de la gente que le trata mal, que habla mal, que maquinan en contra de esta persona. Alma mía, en Dios solamente reposa, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, que dice, no resbalaré. No vas a resbalar si Dios es tu refugio. No vas a tropezar porque Dios es tu refugio. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón, vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Solamente en Dios está ese refugio. No en nadie más, en ninguna persona, en ningún médico, ningún profesional. Ni en el dinero, ni en tu cuenta del banco, ni en tus propiedades, en nada. Solamente en quién? En Dios. Por eso busca a Dios, llámale, anhélalo, como aquí dice, derrama tu corazón.
Y bueno, recordando todas las cosas y situaciones por las que David padeció, él, como saben, pues también pasó situaciones, ¿no? Él se equivocó, pecó, tuvo persecución en su familia, hubo problemas, hubo dificultades, pero hubo un tiempo que cuando él ya era grande, él se dio cuenta que en medio de cualquier situación Dios le daba la victoria. Dios siempre lo sostuvo, y a pesar de que él estuvo viviendo mucho tiempo con las situaciones a consecuencia del pecado, Dios lo sostuvo. Dios estuvo con él, Dios tuvo misericordia. Y al final de sus tiempos, él reconoció que su alto refugio y quien le había dado libertad, su libertador, fue Dios. Y quiero cerrar con esto precisamente. Está en el Salmo 80, en el Salmo 18. Esta parte la dice en 2 Samuel 22. Incluso si tú lo ves es el mismo Salmo. Salmo 18, perdón. Y vean este bonito Salmo. Vamos a leer del 1 al 6. Dice: te amo, oh Dios, fortaleza mía. Fíjate cómo empieza, él reconociendo que ama a Dios. ¿Y que qué más? Que Dios es su fortaleza. El Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado, y veré y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, fíjate cómo dice, en mi angustia invoqué a Dios y clamé a mi Dios. ¿Y qué dice? ¿Él se hizo sordo? ¿Él no escuchó? ¿Qué dice? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Dios no oye. Dios no pasa por alto tu oración, a menos de que tú estés en pecado o haya alguna situación, ahí sí puede ser. Pero si tú te presentas delante de Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, un corazón contrito delante de Él, arrepentido, y tú estás pasando por alguna situación, tú clamas a Él, ¿tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Él quiere que le conozcas, Él quiere mostrarte su poder, Él quiere mostrarte su gloria en tu vida. Ahora, ¿tú quieres eso? ¿O quieres hacerte el que no vas a ver, el que no quieres, el que prefieres confiar en otras cosas? Y ahorita pues ya se te dio una advertencia, ¿no? Que aquel que confía en el hombre recibe maldición, ¿no? Es maldito, ¿ves? ¿No? ¿Tú qué quieres? Yo lo que sí quiero decirte es que todos estábamos perdidos. Todos estábamos sin esperanza. Pero Dios se preocupó por nosotros. Que dio la vida de su Hijo Jesucristo para que en Él, tú y yo tengamos un refugio. Tengamos el perdón de pecados, tengamos esperanza, vida eterna a través de la sangre de Jesús. Pero Él también quiere que tú te refugies en Él. ¿Tú qué quieres? ¿Refugiarte en Dios? O como bien decíamos al principio, ¿dónde está tu refugio? Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú nos muestras, Señor, cuán importante es que nosotros vengamos delante de ti, Señor. Que veamos que tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca, Señor, nuestro escondedero, Señor, nuestro refugio. Tú quieres que nosotros vayamos delante de ti, Señor, a buscarte, Señor. Y quiero darte gracias, Señor, porque por medio de esas situaciones, enfermedades, problemas, dificultades, Señor, con las que hemos atravesado,
nos ha permitido llegar a ti, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todo eso tú nos has sostenido, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado tu poder y tu gloria. Y no podemos dejar de cantarte, de exaltarte, de alabarte y darte gracias, Señor. Y gracias, Señor, también, porque el mayor acto de donde nos podemos refugiar es en esa cruz, Señor. Porque nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos has dado vida a través de esa sangre, a través del sacrificio de Jesús. Y te damos gracias, porque podemos venir delante de ti, Señor, limpios, resplandecientes, Señor, y libres del pecado, Señor. Permítenos refugiarnos en ti, como le hicimos en un principio, Señor. Perdónanos si nos hemos refugiado en otras cosas, Señor, que nos han impedido, Señor, ver tu gloria y tu poder, Señor, que no hemos dejado que tú obres en nuestras vidas, Señor. No permitas que nosotros nos alejemos, nos apartemos, nos olvidemos también, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Permite que siempre tengamos presente, Señor, que tú eres el Señor que nos fortalece. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú eres quien nunca nos va a dejar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido conocerlo y saber que nuestro verdadero refugio está en ti. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y permite, Señor, que hoy los que estamos aquí, yo sé que hay muchos tal vez, Señor, que están pasando por dificultades o situaciones, Señor, que ellos puedan venir delante de ti, Señor, ahí en ese lugar donde tal vez oran, Señor, en ese lugar donde tienen esa intimidad contigo, Señor, o en este mismo momento, Señor, rogando a ti para que tú escuches, Señor, ese clamor para que tú actúes, Señor. Tal vez pase poco tiempo, corto, mediano, o tal vez sean muchos años, Señor. Pero sabemos que cada día que pase, Señor, cada hora, cada minuto, tú nos vas a sostener, Señor. Y yo te ruego para que tú sostengas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nos fortalezcas, Señor. Y que nunca nos quejemos de ti, sino confiemos, Señor. Y como cantábamos, Señor, queremos ver tu gloria y tu poder en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.